tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta nueva edición del programa Formarnos. Queremos contarles que Formarnos, con su modalidad de educación popular, complementando talleres con clases presenciales, con un aula virtual y con comunicación a través de nuestra página de Instagram y de Facebook, ya está en el 6º año de su existencia. Tenemos 5 ediciones del Formarnos General, donde se capacita en gestión pública y social, 13 ediciones de Formarnos específicos sobre derechos humanos, cooperativismo, salud, educación popular, políticas de capacidad, entre otras, 18 universidades socias que junto con nosotros participan de esta gesta educativa, 10.000 personas capacitadas en este tiempo, 50 módulos de clase escritos, una caja de herramientas, 2 libros. Esto nos emociona, pero mucho más nos emociona poder cumplir con este viejo sueño de impulsar un formarnos en la causa Malvinas. Durante todas las versiones anteriores de Formarnos ha estado en el centro y de una manera muy importante, fundamental, la defensa de la soberanía de la patria y el recuerdo de nuestras islas irredentas y el propósito de formar y coadyuvar para que la ciudadanía siga incrementando su conciencia, su cultura en pro de la causa Malvinas, hasta llegar al momento de la recuperación de nuestras islas. Ahora estamos ofreciéndoles 6 encuentros que estamos organizando en conjunto entre la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que también ha participado anteriormente de otras versiones del Formarnos, con la colaboración en nuestra universidad de todo el equipo de Malvinas, del Centro Ugarte, del Departamento de Planificación y Políticas Públicas y del equipo, obviamente, de Formarnos. Queremos agradecer, además de estos equipos, a los futuros profesores o a quienes van a dar las clases, que ya las han preparado y han trabajado en la escritura de los módulos: Juan Godoy, César Trejo, quien va a hablar posteriormente, Juan Francisco Natalicio, Fabián Brown, Ernesto Dufour, Guillermo Rossi, Francisco Pestana, María Sofía Basaglio, Mara Espasande y Marcelo Gullo. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias por estar acá y esperemos que esto sea un factor importante de multiplicación, como siempre lo deseamos con el programa Formarnos. Le damos la palabra ahora a César Trejo. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Muchas gracias, vicerrector Nerio Neirotti, por desarrollar este programa Formarnos en la causa Malvinas. Programa Formarnos que, como bien lo explicó, tiene una intensa trayectoria. Muchas gracias, compañera rectora Ana Jaramillo. Esta es una universidad malvinera, creo yo, por 2 razones centrales. La primera, la impronta que su fundadora y rectora Ana Jaramillo le dio desde el vamos a la causa Malvinas. En el exilio, durante la dictadura, ella y el grupo de compañeras y compañeros que estaban en el exilio supieron diferenciar claramente y en el momento lo que era la dictadura del acontecimiento histórico de recuperación de Malvinas. Y en el propio exilio se dio un debate donde
compañeras y compañeros de todos los partidos políticos, mayormente proscriptos, porque la dictadura no era solo en nuestro país, sino en casi toda la región, se juntaron bajo algunos liderazgos, entre ellos el de Ana Jaramillo, para convocar a la solidaridad latinoamericana por la recuperación de Malvinas y por el enfrentamiento contra un enemigo histórico de nuestro país, de nuestra libertad y nuestra independencia, como es Gran Bretaña. Los menos, algunos, pero los menos, interpretaron que si se le daba el apoyo a la Argentina, eso implicaba darle un apoyo a la dictadura. Pero con gran lucidez, interpretando el sentimiento de la mayor parte de los pueblos de la América, de la Iberoamérica, de nuestra América, que se anotaban en las embajadas argentinas para venir a pelear contra los gringos invasores. 20.000 bolivianos, por ejemplo, sabemos que hubieron anotados para venir a pelear a favor de la Argentina. Y mientras eso ocurría en el corazón de los pueblos, este grupo de militantes formó el Grupo de Lima, no el infame Grupo de Lima digitado hoy por el imperio de Estados Unidos y demás, para denostar a los sectores populares, a los gobiernos populares y nacionales de nuestra región, sino ese Grupo de Lima que fue el apoyo del pueblo latinoamericano. Y acá la compañera fue testigo y protagonista de ese hecho. Y el otro elemento central por la cual la Universidad Nacional de Lanús es una universidad malvinera es porque, como no podía ser de otra manera, tiene un oído atento a la academia, a la producción de conocimiento, a la ciencia, pero también el otro oído está puesto en el palpitar del pueblo argentino y del pueblo latinoamericano. Y esto la distingue porque, sin duda alguna, como recién veíamos en el viaje de abril, si alguno de ustedes conoce las voces que decían Malvinas es una causa secundaria, debería ser tapada, no tiene prioridad, es un tema de un general borracho, a los pibes los llevaron obligados. Bueno, todo ese discurso que conforma la desmalvinización en la Argentina, también está el contraste de las paredes pintadas anónimamente en los barrios, en las plazas, que esta universidad ha ido relevando a través del muro de la memoria de Malvinas y que ha ido comprobando cómo el pueblo, en su inmensa mayoría, anónimamente, pero con una voluntad omnipresente, recuerda a los caídos como a héroes y no le importa tanto los deseos de un general borracho, de un dictador, sino que le interesa más pensar que Malvinas en 1982 es un eslabón más de una larga cadena de la emancipación nacional, de la liberación nacional, de una patria emancipada de todo poder extranjero, como dice la Declaración de nuestra Independencia en 1816. Por eso esta universidad, mucho antes de la creación del observatorio, que este año se van a cumplir 10 años del observatorio y que vamos a poder disfrutar con ustedes al final de este programa Formarnos, vamos a festejar juntos estos 10 años, de la manera que el pueblo lo hace, con fiesta, si es posible con choripán y vino, con música, con baile. Vamos a festejar estos 10 años, pero mucho antes de esto existió una Plaza Héroes de Malvinas en el año 2006, si mal no recuerdo, y otro lugar que fueron plantados árboles en memoria de los héroes de Malvinas junto con un compañero y maestro nuestro, Enrique Pedro Oliva, más conocido como François Lepont en su seudónimo periodístico. Y en la Plaza Héroe de Malvinas está el recuerdo a los caídos, pero también está el recuerdo de un vecino
héroe de Malvinas, Romualdo Ignacio Bazán, que desafortunadamente se quitó la vida allá por el 2005, pero que en su persona también la rectora cometió, digamos, uno de esos actos fuera de protocolo y de doctrina, pero que bien merecido lo tiene, que fue la primer misa celebrada por un sacerdote hacia alguien que se quitó la vida por la desmalvinización, como tantos otros compañeros que se quitaron la vida en la inmediata posguerra. Así que nuestra labor, básicamente, en esto es, el observatorio se ocupa fundamentalmente de producir herramientas pedagógicas para transformar el sistema educativo, cumplir con la Ley de Educación Nacional vigente, la 26.206, en cuyo artículo 92, inciso B, se prescribe hace ya 13 años, y todavía está incumplida, que la causa de Malvinas se debe estudiar según el contenido de la Constitución Nacional, que es una causa inclaudicable del pueblo de la nación argentina. Quiero recordar, hace 2 años perdimos a quien fue el primer responsable del observatorio y un compañero que acertamos cuando lo propusimos para dirigir el Observatorio Malvinas en su primera etapa y que ha producido tantas cosas hermosas, bien hechas, de calidad y de contenido profundo sobre la causa Malvinas, como fue el compañero Julio Cardoso, director del Viaje de Abril, de Locos de la Bandera, de Viajes del Bicentenario, director y autor de la obra de teatro Islas de la Memoria, Historias de Guerra en la Posguerra, y que fue el que llevó el impulso de la producción fundamental de todas las cosas buenas y bellas que ha producido el Observatorio Malvinas respecto a la causa. Y para iniciar, digamos, y para pasarle la palabra a la rectora, Ana Jaramillo, dedicar estas jornadas que van a venir, compartiéndolas, primero agradeciéndoles a cada uno de ustedes por esta pasión comprometida con la causa de Malvinas y poniendo en la memoria de Julio Cardoso las jornadas que van a venir. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera saber con quién hablo generalmente, ante lo cual quisiera saber si hay algún pariente familiar de alguien que cayó en Malvinas o luchó en Malvinas. Muy bien. Ojalá que esto sirva también para ustedes. ¿Y hay alguna o alguno que haya nacido como Abril en 1982? Mira, justo vos. Bueno, ya que César habló de muchas cosas, tendré que completarlas. Ustedes saben que nuestro país sufrió muchas dictaduras, ¿no? Algunos vivimos esas dictaduras, nos fuimos al exilio, otros las sufrieron acá. Ustedes habrán sentido que mataron 30.000 personas. Algunos cuestionan el número, que no es cuestionable, como tampoco es cuestionable, como dicen algunos, las víctimas del nazismo. Dicen son 3 millones y nadie lo cuestiona. Pero quisiera ahondar un poco lo que decía César antes. César no se presentó, es un veterano de Malvinas, yo lo presento, ya que no saben quién es quizás. Él luchó en Malvinas y así nos encontramos justamente para hacer no solo la memoria, sino para hacer estos programas. El programa Formarnos lo hace el vicerrector, Nerio Neirotti, que lo hace muy bien, y me alegra muchísimo que ahora estemos en conexión con la Universidad de Tierra del Fuego, porque ellos fueron los que justamente, los fueguinos y la Antártida, fueron quienes más cerca estuvieron de este conflicto. ¿Qué pasaba? ¿Y por qué decía César que había discusiones en el exilio?
¿Se acuerdan que había habido el campeonato del mundo? Y que muchos querían que ganara Holanda, por ejemplo, porque pensaban que así la dictadura se iba a ir. Bueno, pasó lo mismo con Malvinas. Querían que ganaran los ingleses. Muchos que estaban exiliados. Entonces, intelectuales que creían en su momento que si ganaba Holanda, entonces Videla se iba a ir, o Galtieri, creo que estaba Videla, ¿no? Se iba a ir por sus propias pistolas. Yo creo que aparte de lo que está pasando ahora, siempre que doy un billete de Malvinas, digo, guardalo porque las quieren vender, casi más o menos como Groenlandia, digo, o sea, no les importa. Pero bueno, a mí llegaron un día ahí en México, estaba con mi hija, muy chiquita, y me dijeron, nos vamos a Argentina. ¿A dónde? ¿A dónde? Bueno, y empezamos el largo periplo, varias personas que estábamos exiliadas ahí, y por eso habla del grupo de Lima, porque terminamos en Lima. Pero lo cierto es que pasamos por Panamá, pasamos por Venezuela, y íbamos conjugando y armonizando aquellas personas que eran diputados, senadores, etcétera, que iban subiéndose como si fuera un avión lechero hasta llegar a Lima. Ahí vinieron uruguayos, brasileños, bolivianos, y todos firmamos esta famosa Declaración de Lima. ¿Y por qué? Porque primero queríamos defender nuestra patria, y aquellos que decían que si ganaba Holanda, entonces Videla se iba, o si ganaban los ingleses, entonces Videla se iba, nunca evidentemente pensaron en que la consigna era Argentina campeón, Videla paredón. O sea, esa era la consigna cuando fue el partido de fútbol. ¿Y qué pasaba cuando desata Galtieri la guerra de Malvinas? Lo cierto es que hubo, sí, bastante confusión en muchos intelectuales, y de hecho hace algunos años dijeron que yo protegía a Astiz por haber venido a pelear por Malvinas, cosa que le saltaron miles y miles de personas para decir que no tenía que ver. Así como decíamos, Argentina campeón, Videla al paredón, también hicimos distintas consignas para justamente que se fuera la dictadura, pero las Malvinas seguían siendo argentinas. Yo supongo que van a hablar grandes personas que saben mucho acerca de Malvinas, pero yo quisiera decirles algo también, que no solo lo vi en Panamá, sino que también yo antes de irme trabajaba en una revista que se llamaba Estrategia, con un general que decía que era el único general negro, porque decía que en Estados Unidos siempre hay un general negro para decir que no hay racismo. Bueno, entonces él era bastante diferente. Y él decía que, contrariamente a Mettol, muchas veces, Mettol Ferré, que es un geopolítico también, que bueno, la Argentina era continental, era justamente bioceánica, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver porque si uno va ¿alguno conoce el canal de Panamá? Es muy chiquito. Entonces decía, así como decía que la dictadura no, antes de que me fuera, no quería encontrar a los guerrilleros de Tucumán, porque tirando con una bombita de napalm, de foliante se llamaba, los iban a encontrar a todos, querían que siguiera. Bueno, ahí aprendí que si tiran una bombita, digamos, en el canal de Panamá, no hay forma de pasar al otro océano. La única posibilidad de cruzar al otro océano, porque somos bioceánicos, es por el estrecho de Magallanes. Algunos se preguntan, ¿y por qué está para 3.000 personas que viven en Malvinas, por qué Inglaterra
pone tanta plata, tantos recursos para mantener, ¿no? ¿Y por qué está la OTAN? Ustedes saben lo que es la OTAN, ¿no? La Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sin embargo, está en el Atlántico Sur, ¿no? Es muy raro que estén los americanos junto a los ingleses para justamente custodiar ¿qué? Los peces que pueden pescar, las ovejas que tienen en las Malvinas o el Estrecho de Magallanes. Ustedes saben que con el tema de la globalización, obviamente necesitan pasar de un océano al otro, sino cómo venden sus mercancías. Entonces, yo lo que llamo siempre es a pensar un poco, ¿no? Pensemos por qué está la OTAN en el Atlántico Sur, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Por qué gastan tantos recursos para mantener 3.000 personas? ¿Para producir o porque es un lugar fundamentalmente y geopolíticamente muy importante? Si alguno ve el Canal de Panamá, ustedes saben que se cierra, se abre, bueno, en realidad está muy, digamos, metalizado y no me acuerdo cómo se llama la cosa, pero es muy angostito. Y si uno tira una bombita, diría el general Guglielmelli, desaparece el canal. No se puede pasar ni por arriba, donde está Alaska, ni salvo por el Estrecho de Magallanes. ¿Cuál era el conflicto que había? Tenemos que pensar, ¿se puede ser héroe y víctima? Pregunto. Ustedes, algunas veces tengo algunas discusiones con mi hija también. Se puede, o sea, que victimizarse cuando uno piensa que son héroes, lo que dice Trejo es verdad. Ustedes saben que la Iglesia en general católica el suicidio estaba prohibido, vaya a ser medio ridículo, pero bueno. Y logramos que finalmente se saque esa prohibición. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay un poeta que es filosófico, también filósofo, que se llama John Donne, que justamente fue el primero que dijo en 1700 que quién sabe, salvo Dios, los que creemos o creen en Dios, si se arrepintió o no al último momento. Entonces, ya no me acuerdo cuántos son los compañeros que se mataron, no lo sabemos todavía, pero hay como 100 y pico, y justamente uno acá, que vivía acá, Nacho, bueno, se ahorcó. Entonces vino un obispo y le pedí por favor que estaban todos los familiares, no solo de él, sino todos los familiares, incluido César y muchos familiares de los veteranos de Malvinas, y entonces lo bendijo. Pero vino primero un cura párroco de acá, y me decían, ¿quiere bendecir? ¿Le decimos que no? Claro que sí. Y tenía un primo. Entonces, también tenemos que pensar, sobre todo para las jóvenes generaciones, que la conscripción era obligatoria. O sea, no es que los llevaron de las orejas, estaban haciendo la conscripción, muchos, y otros fueron voluntarios. Y cuando uno veía que Cuba quería ayudar, que Perú quería ayudar, que Bolivia quería ayudar, ¿qué estábamos viendo? Estábamos viendo que la causa Malvinas era una causa de la patria grande. Y como, no sé dónde está Mara, bueno, no la veo, está por ahí. Cuando hicimos el Atlas Histórico de América Latina y el Caribe, que nos tomó 3 años, cuando los presentamos dije, bueno, uno
no puede, si no conoce, no ama, y si no ama, no defiende. Entonces, así como veo que, le decía César, que esta es una universidad malvinera, en realidad es una universidad que soñamos hace muchos años con Rodolfo Puiggrós, pero nos fue muy mal. Terminamos Rodolfo Puiggrós y yo también, y muchos miles argentinos en México. ¿Y por qué? ¿Qué hicimos de malo en los 70s en la universidad? Por ejemplo, creamos el Instituto Ugarte, el primero que habló de la patria grande. Por eso ahora tenemos el Centro Ugarte, que dirige Mara Espasande. Pero era tan grave hacer un instituto, Manuel Ugarte. Era tan grave querer, por ejemplo, ponerle lo que hizo Puiggrós, Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires. Ustedes saben que la única universidad que no se dice nacional es la UBA. Es la UBA. Parece que no se sabe. Y entonces, yo que siempre agradezco haber tenido una segunda oportunidad para hacer una universidad como la que queríamos, cuando logramos tener un terreno acá, eran 8 hectáreas, no era un terrenito, pero bueno, veníamos con el arquitecto y decíamos, ¿y cómo, por dónde empezamos? Estaba lleno de chatarra esto. Vinieron sacando la chatarra, cortaron la chatarra, bueno, fue terrible. Y entonces dijimos, bueno, ¿y dónde ponemos el centro? Entonces dije, bueno, pongamos el centro justamente en la Plaza Malvinas, Héroes de Malvinas. ¿Por qué? Porque no se reconocen. Muchos dicen son las víctimas de Galtieri, y muchos, como justamente el hijo de Julio de Cao, que dijo, no podría enseñar más, era un maestro, si no voy a Malvinas. ¿De qué voy a hablar de la patria si no voy? Y fue voluntario, y falleció. Entonces, a mí me parece que tenemos muchas cosas que pensar en formarnos. ¿Por qué, por ejemplo, Delmira, que es la madre y que fue la presidenta de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, ¿por qué él decía, no podría hablar más de patria si no voy a Malvinas? A sus alumnos, que eran muy chiquitos. ¿Y cómo podemos decir que es una universidad nacional y no defiende la patria? ¿Qué es la patria? Algunos creen que si uno habla de patria es un fascista, por ejemplo. Ahora la borraron hasta San Martín, pobre. No solo lo sacaron de los billetes, sino que tampoco festejaron nada el Día del Libertador. Yo dejo esas preguntas porque la verdad que a mí me parece increíble que todavía esto que hicimos casi una patriada con los jóvenes que me ayudaron a hacer el Atlas, porque ¿saben cómo se astilló o cómo se balcanizó, como dice, en América Latina, en tantos países? Pensemos, obviamente, si nosotros fuéramos desde Tierra del Fuego hasta Estados Unidos, seríamos América Latina. Pero América Unida. Sin embargo, nos querían, obviamente, todos aislados. Hicieron lo mismo, por eso hicieron lo que decía Metol, el Uruguay como problema. Porque ¿qué era? Un estado tapón entre Brasil y Argentina. Esto lo va a explicar mucho más, ¿quién da? ¿Marcelo Gullo? No, bueno, no sé. Pero yo les digo, simplemente lo que quiero es que tengamos preguntas, a ver si podemos resolverlas, ¿no? Preguntémonos por qué si uno defiende Malvinas, le dicen fascista, bueno, de todo. Si uno quiere la integración regional latinoamericana, también nos dicen de todo. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, esta universidad que nació en 1996, que
que no había nada, y algunas otras latitudes, sobre todo, hacen universidades y tienen universidades que en 5 minutos me entienden cuando le digo, nosotros nos orientamos hacia los problemas. En inglés se llaman Problem Oriented Universities. Miren qué fácil, ¿no? Yo tengo que estar 1 hora para explicar que no tengo medicina, que no hay, por ejemplo, derecho. Y digo, no, el problema es la justicia, el problema es la salud. Bueno, esta universidad que se orienta hacia los problemas, tenemos un problema. Por ejemplo, no hay salvo universidades privadas que enseñen relaciones internacionales. ¿Les gustó? Salvo en Rosario, lo más cerca. Entonces, si uno quiere hacer relaciones internacionales para estudiar estrategia, para estudiar cómo nos insertamos en el mundo, ¿no?, de la manera que lo dicen, cómo hacemos geopolítica, ¿no?, para entrar con soberanía y con altitud y dignidad en el mundo, hay que pagar la universidad. En El Salvador, por ejemplo, en el DITELA, por ejemplo, te sale mucha plata. Y yo siempre le digo a los estudiantes, siempre le decía hasta que pudimos sacar la ley, que hoy, este año, se cumple el 70 aniversario de cuando Perón eliminó los aranceles. Parece tontería. Yo le decía a los estudiantes más jovencitos, ahora veo que algunos peinan canas, empezando por el profesor, lo cierto es que digo, ¿ustedes creen que la gratuidad es como la lluvia? Que cayó así porque no fue una decisión política histórica en el 49, el 22 de noviembre, para que todos y todas pudiéramos ir a la universidad pública. Sin embargo, esto que parece tan tonto es lo que se llama, digamos, colonización cultural. Entonces, si ustedes van a cualquier otra universidad que no sea esta, que César dice malvinera, yo digo latinoamericanista, etcétera, etcétera, ¿no?, nacional y popular, pero lo cierto es que si ustedes van, acá vienen muchos estudiantes de otras universidades argentinas y dicen, ¿y quién es Manuel Ugarte? Y yo me estoy por recibir de Ciencias Políticas y no sé quién es Jaureche. Y Scalabrini, Ortiz, y miran los nombres y se sienten... ¿Qué se da en las otras universidades? ¿Por qué nosotros ponemos nuestros propios pensadores? Eso es lo que llaman la colonización cultural. Yo un día dije, y se mataron de risa, bueno, tenemos que tener un modelo de sustitución de importación de ideas, ¿no? Porque las ideas no caen del cielo, surgen de los problemas, justamente. ¿Qué problemas tenemos ahora? Tenemos miles de problemas ahora, pero bueno, ¿qué problemas? Y ustedes habrán visto que festejamos y conmemoramos el 70 aniversario también del Congreso de Filosofía. ¿Por qué? Porque acá en nuestro país se enseña filosofía ajena. Como decía un profesor mío en México, son profesores de filosofía ajena. Bueno, no queremos profesores de filosofía ajena, queremos filosofar, como siempre decía Benedetto Croce y Gramsci, decía, ¿qué es la filosofía? ¿Es tan abstracto, tan complejo? No, la filosofía justamente es poner en duda, tener conciencia crítica. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué no de otra manera? ¿Por qué estamos tan mal? ¿Por qué tenemos angustia social? ¿Por qué si estábamos en un estado de bienestar, o más o menos queríamos eso, con una constitución? Ustedes saben que así como fue la dictadura de Galtieri, vino la dictadura de Aramburu, tiraron bombas, mataron cientos de personas en la Plaza de Mayo y sacaron a Perón. Bueno, a partir de eso empezaron a decir que era fascista, populista, es la más moderna. Sin embargo, no dicen lo mismo de Suecia, no dicen lo mismo de Noruega. Son estados de bienestar,
son welfare states. Nosotros teníamos, después de, y ya termino, doy justamente clases de constitucionalismo social. ¿Qué pasó? Después del nazismo, hablando de eso, después del nazismo vino la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. ¿Y qué dice? Se llama la Revolución de la Dignidad. ¿Por qué? Porque todos nacemos iguales en dignidad y en derechos. Así clarito. Ahora, si uno habla de dignidad, parece que, no sé, quiero tomar la Bastilla más o menos. Y lo cierto es que esta batalla malvinera, digamos, que nos decían de todo a los que queríamos, ¿no?, que se fuera Galtieri, pero queríamos apoyar nuestra causa Malvinas porque geopolíticamente es fundamental. Ahora, si eso supuestamente iba a caer Galtieri, si ganaban los ingleses, era otra vez darle justamente el triunfo a los ingleses. Por eso nos ayudaron tantos miles que se enrolaron para venir a combatir por la causa Malvinas en América Latina. Porque también los pueblos latinoamericanos quieren su propia dignidad. Ustedes saben que últimamente no estamos, bueno, ahora parece que acá también, pero en México ya ganó una persona que no es populista, vuelvo a decir. El estado de bienestar no es populista. Lo que hicieron de que las universidades fueran gratuitas, o sea, derogar todos los aranceles, no fue populista. Fue justamente lo que tienen en Finlandia, en Noruega, en Suecia, no se paga. Y hubo muchos miles de exiliados también en Suecia, en Noruega, en Finlandia menos, pero bueno, hace mucho frío, igual que en Malvinas. Lo cierto es que a mí me parece fundamental que ustedes piensen, nadie va a bajar línea, como se decía antes, sino que pensemos si se puede ser víctima y héroe, si se puede entender por qué Estados Unidos es fundamentalmente, la OTAN y los ingleses están defendiendo supuestamente 3.000 personas. ¿Por qué no pensamos un poco? Yo creo que por los profesores que me dijo, que anunció Nerio, van a tener excelentes profesores en este curso. También quiero saludar a los fueguinos que nos están acompañando esta vez, esta universidad tan austral, digamos, cuyo rector también estuvo preso con mi vicerrector, Nerio, porque el que no estaba preso estaba muerto y el que no estaba muerto estaba exiliado. O sea, algunos de ustedes no tienen ni la edad de cuando nosotros estábamos allá. Y por eso me parece que recordar, que amar, conocer, va a hacer que las defiendan. Porque nosotros nos vamos a ir, los más viejos, y ustedes van a quedar. Ante lo cual, si no defienden, va a ser como el billete de 50 pesos. Se va a ir, van a poner una foca. Entonces, me parece que esta obligación, diría Freire, esta obligación de los más grandes, no solo de hacerlos pensar, sino de defender un mundo más justo, defender justamente una sociedad más justa, un estado de bienestar, si le quieren decir. Pero recién está escribiendo, ¿quién ganó las elecciones ahora? ¿Quién ganó? Están todos hablando de variables económicas. Yo creo que tanto desprecio, diría, yo soy tanguera, tanta falta de respeto, ¿no? Y tanto atropello a la razón de decir que el conurbano somos todos vagos, somos
los choriplaneros, planeros, etcétera, un desprecio, que tantas cosas nos dijeron, y que bueno, que no entendieron que la democracia liberal, no con justicia social, no social ni política, solamente liberal, permite, somos todos iguales ante la ley, un cuarto oscuro. ¿Y quién votó en el cuarto oscuro? ¿No? ¿Qué votó? ¿Quién salió? Justamente lo que salió ahí fue el sentimiento de injusticia. Todos sabemos que es injusto y que no, cada uno no es dueño, y entonces si pierde el trabajo es por culpa suya. No, porque es un modelo. Entonces, este modelo de país hace que sea totalmente injusto. Nosotros queremos justamente una América Latina que tenga más justicia, porque si América Latina es el lugar de los condenados de la tierra, como decía un africano, donde es el continente más injusto, nosotros queremos justamente que sea justo, socialmente justo, y también soberano. ¿Por qué? Porque no queremos que estén los ingleses custodiando y defendiendo unas islas con 3.000 habitantes y con el refuerzo de la OTAN. Así que yo les dejo esas preguntas, ojalá que les sirva, supongo que sí, ¿no? Va a servir. Y ya saben que está la plaza, ahora viene el gallego, que va a levantar una escultura de Malvinas, que son todo el pueblo levantando las Malvinas. Ojalá que así sea, y ojalá que ustedes conozcan más, se enteren más, porque insisto, si uno no conoce, no ama, y si uno no ama, no defiende. Muchísimas gracias. Bueno, hacemos un breve receso, o seguimos derecho, viejo. Bien. Bueno, va a venir el profesor Juan Godoy, un joven malvinero, que nos va a hablar del primer capítulo que tiene este programa Formarnos, que es ni más ni menos que el colonialismo después de la independencia, digamos. Así que bueno, Juan, bienvenido. Bueno, mientras se va acomodando un poco el profesor que viene a compartir con nosotros hoy, les voy comentando un poco acerca de la dinámica que tenemos en el programa Formarnos. Lo que hacemos en general es que tenemos una clase, después de la cual hay un espacio que siempre reservamos para que haya preguntas y respuestas, así que los que tengan preguntas, anótenlas, por favor, nos parece que es un espacio muy interesante. Después de eso hacemos un breve corte y tenemos el momento del taller. El taller ya lo van a vivir ustedes mismos, pero es un momento en el cual buscamos articular lo que nos traen los profesores, ¿no? Todos los conocimientos teóricos, históricos, con las experiencias prácticas y las propuestas políticas que ustedes hayan recorrido o tengan para proponer. Así que, bueno, esa es un poco la dinámica de todos los encuentros, excepto el único que va a ser, el último, perdón, que va a ser un poco más festivo, celebratorio, como ya adelantaban. Así que ahora paso a presentarles un poco al profesor Juan Godoy, docente de la casa, también docente investigador en UNAG, es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Metodología de la Investigación por la Universidad de Lanús. Es autor de diversas obras sobre el pensamiento nacional y latinoamericano, entre las que se destacan Volver a las Fuentes, Apuntes para una Historia y Sociología en Perspectiva Nacional, del año pasado, y La Forja del Nacionalismo Popular, del 2015. Le damos la bienvenida con un aplauso, Juan. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, a todas.
Vamos a charlar un ratito. Primero agradezco a los compañeros del observatorio, a todos los compañeros del observatorio que le ponen mucho laburo, a todos los compañeros del Formarnos también. Creo que es un curso para aprovechar fuertemente, mucho por las cosas que decían los compañeros recién, ¿no? Ana, Nerio y César, porque es un tema que en la universidad no entra, ¿no? Podríamos decir, es un tema un poco maldito, Malvinas, llamativamente o no, tiene sus explicaciones, podríamos decir. No obstante, es un tema que aparece muy, muy subestudiado por la academia y con abordajes, podríamos decir, mayormente ligados al pensamiento colonial y a la desmalvinización como referían anteriormente los compañeros, ¿sí? También, como explicaba César, esta charla es como un poco introductoria, digamos, a la cuestión Malvinas, o podríamos decir un poco el contexto general en donde se enmarca la causa Malvinas y donde se enmarca también, digamos, la desmalvinización, ¿sí? Es decir, la idea es recorrer un poco para comprender que no es que de un día para otro a los británicos se le ocurrió allá por 1833 ocupar las Malvinas, o no es de un día para el otro la guerra del 82, sino que todo ancla en la larga historia del pueblo argentino, que alguien bien la podría denominar como una larga lucha contra el imperialismo británico por la soberanía nacional, ¿no? Uno podría ver toda nuestra historia hasta nuestros días como una larga lucha, insisto, de nuestro pueblo contra el imperialismo británico, ¿sí? Así que un poco ese es el recorrido que vamos a hacer, y si llegamos con el tiempo, que estamos medio justos, digamos, por ahí contar un poco también la ocupación, por lo menos hacer una referencia, ¿sí? Voy a ir un poco y venir en el tiempo, está todo fríamente calculado, así que no cunda el pánico, ya puse el reloj, ¿sí? Bueno, para comenzar, vamos a comenzar con una frase breve de un gran historiador argentino, Jorge Abelardo Ramos, gran historiador y gran malvinero, podríamos decir, uno de los grandes defensores de la causa Malvinas, que dice así, un poco por lo que decían los compañeros anteriormente: con una admirable capacidad de comprensión, toda la sociedad anglófila, la prensa, los partidos políticos de la multipartidaria, los intelectuales europeizantes, en suma, toda esa parte de la sociedad argentina que se había formado en los últimos 100 años a la sombra de Europa, respiraron con satisfacción apenas velada. Nadie quiso hablar más de la guerra, todo el mundo quería hablar de la posguerra. La canalla de los vendepatria quería tapar cuanto antes la batalla de Malvinas, ¿sí? Es decir, un poco lo que referían los compañeros en relación a la desmalvinización, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir lejos en la historia y pensar en dónde se enmarca esta cuestión de la desmalvinización. Y nosotros tenemos que comprender para eso qué tipo de país es la Argentina, ¿no? Cómo fue nuestra emergencia, digamos, como país soberano, cómo fue nuestro proceso de emancipación y demás, ¿sí? En ese marco, nosotros podemos pensar a la Argentina bien, después esto lo voy a desarrollar más, ¿sí? Pero podemos pensar bien a la Argentina como un país que tiene una independencia, una soberanía, pero que esa soberanía es meramente formal. ¿Por qué? Porque en los hechos, en la realidad, lo que se manifiesta es que la Argentina es un país dependiente, ¿sí? A lo largo de toda nuestra historia, mayormente vamos a ser dependientes de Gran Bretaña. Después también se le va a sumar Estados Unidos, ya entrado el siglo XX, ¿sí? Ya como a mediados del siglo XX, ¿no? Y en estos países en los que tienen una independencia formal, pero una dependencia real, se manifiesta fundamental lo que decía Ana anteriormente, que es que para asegurar la dominación de esta dependencia, que es informal, insisto, aparece la colonización pedagógica. Es decir, la colonización pedagógica es la forma que tienen los países dominantes, imperialistas, colonialistas, para dominarnos a nosotros, o para invisibilizar que somos un país dependiente
cuando invisibilizar esa situación o bien justificar la situación de la Argentina como un país dependiente. Y esta colonización pedagógica se va a manifestar a partir de las cuestiones más diversas, pero hay determinados temas en los que la colonización pedagógica no quiere que existan prácticamente fisuras, ¿sí? Es decir, todos los aparatos culturales, todos los instrumentos culturales de la sociedad intentan que no haya fisuras en algunos temas, como el caso de Malvinas. Es decir, la colonización pedagógica en la cuestión Malvinas penetra muy, muy fuertemente. Uno podría pensar, porque claro, en la lesión de la soberanía nacional se manifiesta claramente uno en contraposición cuando da cuenta de cómo está lesionada, digamos, cómo está avasallada la soberanía nacional. En contraposición a eso incrementa su conciencia nacional, podríamos decir, ¿no? Entonces, la colonización pedagógica no casualmente va de la mano con la desmalvinización, ¿sí? Es decir, esta desmalvinización, podríamos pensar nosotros al mismo tiempo, va también de la mano con el pensamiento colonial. Por eso la intención nuestra en el material que ustedes tenían, digamos, para la lectura de la clase de hoy, y que no sé si ya lo tienen o no, pero si no lo tienen, seguramente en breve lo tendrán, la idea era abordar Malvinas un poco y, más que Malvinas, la historia un poco del colonialismo británico en nuestro país, a partir de una relectura desde el pensamiento nacional. Porque la lectura desde el pensamiento nacional de estos hechos nos van a llevar a romper con esta desmalvinización, ¿sí? Es claro, como decía César recién anteriormente, que la cuestión Malvinas cala profundo en el pueblo argentino. Como él decía, ¿no? Uno puede observar pintadas, uno puede observar las remeras de los compañeros, acá los veo de los sindicatos, ¿no? Que está muy presente, digamos, en la cuestión sindical, la cuestión Malvinas, tatuajes, calcomanías, digo, de diferentes formas se manifiesta, insisto, la cuestión Malvinas porque ha calado profundo, digamos, en el pueblo argentino, ¿sí? Entonces, en ese marco, insisto, para pensar que la cuestión Malvinas no tiene solamente 30 y pico de años, sino que, y tampoco se relaciona solo con la guerra, sino que viene de varios años atrás y hunde sus raíces, podríamos decir, en lo más profundo de la formación de nuestra conciencia nacional, ¿sí? La causa Malvinas se vincula profundamente, insisto, a la lucha del pueblo argentino contra el imperialismo inglés. Digo, tenemos que marcar y contextualizar la causa en ese sentido, porque la descontextualización es uno de los lugares que dan, es una de los pilares también de la desmalvinización, ¿sí? La descontextualización y no ver esto, digamos, en un contexto profundo, largo de nuestra historia. Por eso revisar la historia siempre resulta fundamental, ¿no? Revisar el pasado de un país siempre resulta fundamental para construir nuestra propia identidad, ¿cierto? Ahora bien, uno puede revisar su pasado desde diferentes ópticas, desde diferentes puntos de vista, ¿cierto? Mayormente la historia que nosotros mamamos en la escuela y también en las universidades y demás, ha sido la historia contada por la clase dominante argentina. ¿Por qué? Porque la clase dominante argentina ganó la guerra civil a mediados del siglo XIX, es decir, la oligarquía argentina. Entonces Mitre, que fue el que termina ganando esa guerra civil, digamos, rápidamente ve la importancia de la historia y ve la importancia de construir un relato. Entonces, claro, el relato que mayormente nosotros conocemos de nuestra historia es el relato de la oligarquía. Por eso, desde el pensamiento nacional se estrecha relación con el revisionismo histórico. ¿Por qué? Porque se considera que hay que revisar la historia. Es decir, si nosotros tenemos la historia que nos contó la clase dominante, lo cual obtura la posibilidad de la emergencia de la conciencia nacional, lo que tenemos que hacer es revisar la historia desde el otro punto de vista, es decir, desde el punto de vista del pueblo argentino,
Entonces un poco eso es lo que vamos a hacer. Es imposible encarar una política nacional, un proyecto nacional, sin revisar la historia, porque fruto de la visión que uno tiene acerca de su pasado es el accionar en su presente político, ¿no? Es decir, fruto de la tradición histórica en la cual vos te enmarques va a ser la forma en que vos en el presente analices los hechos. Entonces, insisto, si queremos construir una política nacional, si queremos construir un proyecto nacional que piense según las necesidades del país y según las necesidades del pueblo argentino, necesitamos, insisto, revisar la historia. No es un problema historiográfico, teórico, de la academia, de la universidad, ¿no? No. Es un problema político la historia, ¿no? La historia está cargada de política. Por eso Jauretche decía algo así como: la historia es la política del pasado y la política es la historia del presente, ¿no? Es decir, marcando el vínculo entre historia y política. Por eso nuestro punto de partida va a ser pensar a la Argentina como un país semicolonial, pensar a la Argentina como un país dependiente, parte de una gran nación inconclusa, que sería la patria grande latinoamericana, nuestroamericana, iberoamericana, como cada uno quiera. Pero nos vamos a ir un poquito más atrás y vamos a ver que tempranamente Inglaterra va a tener un interés colonialista sobre el Río de la Plata. Todos recordamos, porque mayormente conocemos la historia, que en 1806 y 1807 llegan los británicos aquí a las costas del Río de la Plata, ¿no? Aquí cerquita por Quilmes también. Desembarcan, ¿no? Y no es un intento, como dice la historia oficial, dice, bueno, era una aventura de piratas, cosa que los británicos también hacían y demás, sino era un intento colonialista y de imposición del libre comercio, digamos, ligado, entre otras cuestiones, a que Gran Bretaña acababa de perder las colonias, algunas colonias en el norte, ¿sí? Y también uno, ¿cómo puede observar que era un intento de colonización? Porque claro, con los tipos con las armas también vienen familias, vienen 7 pastores, viene un obispo anglicano. Digo, es un intento colonialista de imposición de su soberanía sobre la nuestra. Pero en la primera parte de la invasión, 1807, va a ser rechazada, ¿no? Como nosotros sabemos. La primera parte empieza el 25 de junio de 1806. Ahí el que lidera esa invasión es Beresford, fundamentalmente, y obtiene rápidamente el apoyo de la clase dominante. Es decir, la clase dominante de Buenos Aires se planta a favor mayormente del invasor inglés. Entonces ahí un poco también lo que decía César Ver, digo, las diferentes identidades que se nuclean en un país como el nuestro. Pero mientras las familias de la clase distinguida, digamos, hospedan a los invasores, algunos están viendo a ver si pueden casar a alguna de sus hijas con alguno de los invasores, así fue la cuestión, por lo bajo se empieza a manifestar la defensa, se empieza a organizar la defensa. Fundamentalmente Martín de Álzaga, también Santiago de Liniers, fundamentalmente ellos dos van a lograr la reconquista el 12 de agosto, ¿no? Resulta lastimoso porque esta fecha pasó, digamos, hace unos días, como referían también recién a la cuestión de San Martín, y no hubo ninguna conmemoración, digamos, oficial, ¿no?, en torno a la reconquista de nuestro territorio ante esa invasión, ¿no? Liniers va a cumplir su promesa, entrega a la Virgen de Rosario los trofeos, digo, que le toman a los británicos. Están ahí en la iglesia de Santo Domingo, acá por la zona de San Telmo sería, ¿no? Y en ese marco, Beresford se rinde. Hay un cuadro que es así muy lindo, diría yo, que es la rendición de Beresford, ¿no?
uno cuando está un poco deprimido puede buscar, ¿no? Rendición de Belfort y levanta un poco la autoestima, ¿no? Levanta un poco la conciencia nacional, digamos, ¿no? Y Belfort rindiéndose ante Liniers, ¿no? Cuadro que Hipólito Yrigoyen, cuando era presidente, lo dejaba esperando al embajador británico largas horas frente a ese cuadro. Alguien le pregunta a Yrigoyen, bueno, está esperando el embajador británico hace, no sé, 2 o 3 horas. Yrigoyen le dice, déjelo un rato más, porque una vez que llegue a la reunión va a estar vencido. Imagínense 2, 3, 4 horas mirando el cuadro de la rendición de Belfort. Pero Belfort se rinde, pero los británicos no se quedan ahí, sino que se van hasta acá cerquita, a Montevideo, y ahí esperan los refuerzos, ¿no? Y ahí aparece la segunda parte de la invasión británica, ¿no? Que se dice primera invasión, segunda invasión, o primera parte, segunda parte, ¿no? Y ahí aparece Whitelocke, es un poco el que lidera esa invasión, es más importante que la primera, porque acá son, esos pensaban que era, es como dice San Martín después, ¿no? Con otro hecho, dice, pensaban que los criollos somos empanadas que se comen de un solo bocado, una cosa por el estilo, ¿no? Habían pensado eso en 1806, entonces la segunda invasión vienen con más gente, 12.000 tipos vienen aproximadamente que invaden el río de la Plata. No obstante, la defensa del pueblo heroica lleva a la derrota de esa invasión británica, que deja la sangre de 2.000 compatriotas, ¿no? 2.000 compatriotas, el 4% de la población del momento queda, digamos, en la memoria, grabado en la memoria colectiva, ¿no? La invasión, la historiografía oficial dice, bueno, como se dio la invasión, dice Mitre, ¿no? Un poco lo nuestro que estudiamos en la escuela, dice, bueno, la invasión en realidad, estos oficiales británicos que quedaron empiezan a entablar relación con la población, entonces le empiezan a dar ideales de libertad, y por eso después la Revolución de Mayo, ¿no? Ahora, llamativo lo de la historiografía oficial, no podría decir en términos de Jauretche, eso es una soncera, ¿no? Porque qué ideales, digamos, de libertad venían a hablar si lo que estaban intentando hacer era un intento colonialista, ¿no? Pero es como dice Jauretche, las onceras se repiten hasta que uno la piensa y dice, bueno, era una pavada lo que estaba pensando, ¿no? Pero esta conciencia en estas invasiones, 1806, 1807, no aparece solo aquí en el Río de la Plata, sino que se manifiesta en toda nuestra América. Esto es interesante para ver, porque en general nos ocultan de las luchas nacionales su articulación con las luchas, con los pueblos de nuestro continente, ¿no? Así fue en el 82, también creo que habían hecho referencia a los compañeros anteriormente, y en 1806-07, porque no son solo porteños los que defienden nuestro territorio, sino hay paraguayos, hay orientales, hay peruanos, hay altoperuanos, hasta México llega. En México se celebran misas en conmemoración, digamos, a la recuperación o a la reconquista que sucede en nuestras tierras, ¿no? También otra cuestión a resaltar es que estas invasiones se conforman milicias populares, ¿no? Se conforman milicias populares que va a dar nacimiento al cuerpo de patricios, eso lo lidera Cornelio Saavedra, ¿no? Es decir, es el pueblo que se improvisa en armas y va a terminar dando origen al ejército argentino, ¿no? Entonces tenemos un intento de colonización directa por parte de los británicos. En 1806, 1807. Los británicos van a tener otras injerencias directas, en el 33 las Malvinas, desde ya, en el 45 la invasión que nosotros conocemos como la Vuelta Obligado, después vamos a hacer referencia a esas dos cuestiones, ¿sí? No obstante, en el mismo momento que se da esta invasión británica al Río de la Plata, un tipo que era un lord de Casterlag, escribe un memorial, es decir, escribe un documento que lo envía a la Cámara de los Comunes británica, es decir, escribe un memorial, un documento que lo envía al Parlamento británico. Y este tipo de Casterlag, todavía creo que ni siquiera se sabía que habían fracasado las invasiones al Río de la Plata. No obstante, el tipo dice,
a los pueblos hispanoamericanos, es decir, a los pueblos que dependían de España, no tenemos que adoptar la forma de dominación colonial directa, sino tenemos que buscar otra forma de dominación. Fundamentalmente lo que aparece es que son lugares que quedan lejos, mantener una colonia, si bien uno obtiene su beneficio, también tiene un costo. También aparece, hacen referencia a algunos, aparece la cuestión de que los pueblos hispanoamericanos son muy aguerridos, pelean mucho. También aparece la cuestión del catolicismo, es decir, el catolicismo es algo que los unifica, que los une, ¿no? Entonces nosotros vamos con otra idea. Bueno, cuestión que hay que adoptar otra forma de dominación. Ya no una forma de dominación directa, sino una forma de dominación que podríamos denominar indirecta. Que Scalabrini Ortiz, gran pensador nacional, que es un poco el descubridor, digamos, pongámosle entre comillas, así que el descubridor del accionar del imperialismo británico en el Río de la Plata, tiene un libro fundamental al respecto que es Política Británica del Río de la Plata. Dice, es una dominación invisible. Scalabrini dice así, dice, leo cortito, dice, más influencia y territorios conquistó Inglaterra con su diplomacia que con sus tropas o sus flotas. Supimos rechazar sus regimientos invasores, pero no supimos resistir la penetración económica y su disgregación diplomática. Es decir, lo que va a empezar a tejer Inglaterra en ese momento es una forma de dominación indirecta, una forma de dominación invisible, ya no una conquista directa del territorio, sino a través de la diplomacia. A través de la diplomacia van a constituir a este territorio no en una colonia, sino en una semicolonia, podríamos decir, o en una colonia informal de Gran Bretaña. Gran Bretaña va a tener, ahora después hacemos referencia a lo de la semicolonia, pero Gran Bretaña va a tener, en cierto punto, como un apoyo, digamos, a los procesos de emancipación de nuestro continente, del yugo español, ¿sí? ¿Para qué, digo? Apoya el proceso de emancipación de nuestro continente con respecto a España como para ocupar ese lugar, pero ya no tras una vía directa, sino a través de una vía indirecta, ¿sí? Los libertadores, qué sé yo, San Martín, Artigas, Monteagudo, Simón Bolívar, la mayor parte advierte esto, la mayor parte da cuenta que Gran Bretaña es un país que tiene un interés concreto sobre nuestra región. Pero bueno, hay una cuestión táctica, digo, ¿no? Mientras los tipos que hacen nuestra emancipación dan cuenta de esta situación, otros sectores de la burguesía comercial porteña, por ejemplo, en nuestro caso, también van a dar cuenta de esa cuestión, pero van a querer ser, digamos, un dominio informal de Gran Bretaña. Entonces Gran Bretaña va a apoyar, pero va a tener una injerencia fundamental, que es para que los territorios liberados, para que los virreinatos, digamos, ya liberados, no se conviertan en una gran patria. O sea, no surja una sola gran nación, o si quieren, porque hay diferentes proyectos, ¿no? 2, 3 grandes naciones confederadas entre sí. ¿Sí? Inglaterra va a jugar muy, muy fuerte la carta de balcanizar los territorios liberados. Es decir, esto de la balcanización sería algo así como segregar los territorios que se liberan. Va a jugar muy fuerte para que al proceso de emancipación no le corresponda a un proceso de unificación y lo que surjan no son 1, 2, 3 grandes naciones confederadas entre sí, sino son muchos países pequeños, ¿sí? Y eso es lo que va a lograr Gran Bretaña, ¿no? Es decir, sería el célebre divide y reinarás, ¿no? Nos dividen para dominarnos. Por eso Jorge Abelardo Ramos dice, claro, nosotros somos un país porque fracasamos en ser una gran nación.
nosotros somos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos. Y Ramos decía, claro, ahí se encierra todo el drama de nuestra historia y al mismo tiempo la clave de una revolución posible, dice, ¿no? O de la revolución que vendrá. ¿Por qué eso? Porque claro, si nosotros queremos pensar en la emancipación hoy de las patrias chicas, tenemos que pensar cómo se pueden articular con el resto de nuestra región, porque si no es muy complejo. Entonces Gran Bretaña, insisto, apoya ese proceso, procura que no se dé la unidad y va a ir tomando esta forma de dominación indirecta, invisible, a través de la diplomacia, a través de el peculado, la corrupción, a través de la cooptación de la élite dirigencial argentina, ¿no? Mucha formada en la universidad, porque la Universidad de Buenos Aires, si ustedes recuerdan, se crea bajo la injerencia de Bernardino Rivadavia, allá por 1821. Ahí se va a formar la élite dirigente que en gran medida va a hacer que nuestro territorio sea una dependencia de Gran Bretaña, que el modelo económico sea un modelo que solo produzca materias primas y comercie con Inglaterra, va a imponer también la idea del liberalismo económico como la única doctrina económica posible, ¿sí? Entonces, lo que va a constituir al fin y al cabo Inglaterra, lo que se va a terminar constituyendo es una semicolonia. Es decir, un país, volviendo a lo que decía al principio, que es independiente, pero solo en las formas. ¿Qué sería que seamos independientes solo en las formas? Y que nosotros tenemos un himno, tenemos una escarapela, tenemos nuestras fiestas patrias, ¿no? Tenemos una selección de fútbol, ¿no? Ahora, ¿qué fueron? ¿Los Juegos Panamericanos fueron? Bien, entonces, bueno, había una delegación argentina, ¿no? Es decir, tenemos toda la apariencia de ser un país soberano. Nosotros vamos a la escuela y dice, bueno, 9 de julio de 1816 es nuestra independencia, etc., ¿no? Bueno, tenemos toda la apariencia de ser un país soberano, pero en los hechos concretos somos un país dependiente. ¿Por qué? Porque nuestra estructura económica, toda nuestra estructura económica va a estar absolutamente penetrada y va a depender de Gran Bretaña. Es decir, nuestra economía no va a ser montada en función de nuestros intereses para nuestro desarrollo, ¿no? Para la plena soberanía, para la defensa de nuestro territorio, etcétera, etcétera, sino que va a ser conformada bajo los intereses de Gran Bretaña. Por eso va a tomar, digamos, nuestro país va a tomar la forma que toma, es decir, va a tomar esto de ser un país agroexportador. Si nosotros tomamos el caso de Chile, se va a integrar al mundo a partir de la producción de cobre, Bolivia de los minerales, ¿no? Ecuador la banana, bueno, y así podíamos ir pensando. Se da este proceso de balcanización y todos estos países, no solo en nuestro caso, se vuelven semicolonias en el cono sur de Gran Bretaña. En Centroamérica aparece ya la injerencia norteamericana más tempranamente, ¿sí? Pero fíjense, en el 25 nace Bolivia, en el 28 nace Uruguay, 2 años después se va a desintegrar la Gran Colombia, entonces van a ser Colombia, Venezuela, Ecuador. En el año 39, 1839, hasta entonces había una confederación peruana y boliviana que la caudillaba un tipo que era Santa Cruz. Se termina esa confederación, entonces va Perú y Bolivia. En Centroamérica había habido un proceso muy interesante de unificación bajo la figura de Francisco de Morazán, cuestión que Morazán termina fusilado y Centroamérica termina segregada en 5 países pequeños, ¿no? Entonces, en cierto punto, tras nuestras guerras de independencia, tras el fracaso, podríamos decir, del Congreso de Panamá, ustedes recuerdan, por 1826, Bolívar convoca a un congreso para plantear la unidad. Ya Bolívar ve naufragar esta idea, ¿no? Bolívar va a decir ya,
estando muy enfermo. Recuerdan que muere Tísico, ¿no? En 1830, con 47, 48 años, una cosa por el estilo. Dice, he arado en el mar, dice él, ¿no? ¿Por qué dice he arado en el mar? Porque Bolívar lo que ve es que el proyecto de unificación, en el caso de la Gran Colombia y demás, se disgrega, se separa. Y ahí juega muy fuerte todas las élites de cada una de las ciudades importantes o más grandes de cada uno de los países. Va a ser así la burguesía comercial porteña, pero va a ser también en Montevideo, en Guayaquil, en Puerto Cabello, en el Callao. Digo, todas estas burguesías comerciales juegan muy fuerte el interés de ser una semicolonia de Gran Bretaña. Pero claro, nosotros sabemos que en una colonia la dominación se asegura por la fuerza. Es decir, alguien cuando coloniza otro país directamente se asegura su dominación por la presencia del ejército extranjero. Aquí no. Acá no hay presencia, digamos, del ejército extranjero o colonización directa, exceptuando claramente el caso de Malvinas, de 1833, ¿no? A excepción de esa porción importante de nuestro territorio, en el resto, digamos, se supone que hay una soberanía plena. No obstante, no hay la presencia de un ejército invasor. Por lo tanto, ¿cómo se asegura la dominación? Se preguntan los tipos que empiezan a estudiar esto, como Scalabrini, Arturo Jaureche. Y dicen, claro, la dominación se asegura ya no por la fuerza, fundamentalmente, sino se asegura fundamentalmente por la cultura, por las ideas. Se asegura porque a esa estructura económica dependiente de Gran Bretaña, tan lesiva como si fuéramos una colonia directa, porque hace que nuestra riqueza se vaya al extranjero, se asegura por la parte cultural. La dependencia la explicaba muy bien uno de los maestros de Arturo Jaureche, que era Manuel Ortiz Pereira. Decía, la Argentina en realidad es un país rico, es un país en el que llueve enorme cantidad de riqueza. Pero alguien sobre la Argentina colocó un techo que hace que la mayor parte de los argentinos no nos mojemos con esa riqueza. Y los techos tienen desagües, ¿no? Un desagüe a Europa, otro desagüe a Estados Unidos, o un desagüe a Inglaterra, fundamentalmente, y otro a Estados Unidos. ¿Qué es eso? La dependencia. Claro, Argentina produce riqueza, pero fruto de que su estructura económica es dependiente, la riqueza que producimos los trabajadores argentinos se va fundamentalmente a otros países y se disfruta en otro lugar, podríamos decir. Este no es un proceso que se dé en forma natural o se dé sin conflicto. Es decir, es un proceso altamente conflictivo, digamos, ¿no? Es un proceso, si nosotros lo manifestamos en nuestro país, son las guerras civiles que se van a dar a lo largo de, por lo menos, los primeros 75 años, 80 años, digamos, de nuestro país propiamente dicho, ¿sí? Inglaterra siempre va a jugar en el apoyo de los que sostengan un modelo dependiente, un modelo que solo produzca materias primas, ¿sí? Pero insisto, no fue un proceso exento de conflicto. Los británicos van a empezar entonces a tener un conjunto de intereses en la Argentina. Hay una presencia muy fuerte a través, insisto, de la economía, y a partir del dominio de la economía van a poner en cuestión nuestra soberanía y también van a tener una presencia muy fuerte en la cultura, digamos, ¿no? Por lo que manifestábamos recientemente. No obstante esto, que Inglaterra se va a manifestar, y ahora vamos ahí cómo se manifiesta la semicolonia. ¿Vamos bien? No queda tanto, pero ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Muy bien. Vamos a ver cómo se manifiesta, digamos, el orden semicolonial. No obstante, Inglaterra
al mismo tiempo que monta la semicolonia a través del transporte, a través del endeudamiento externo, a través de diversos mecanismos financieros, a través de tratados de amistad, digamos, entre comillas, y libre comercio, al mismo tiempo que hace eso, va a seguir teniendo injerencias directas sobre nuestro país. Así fue en 1845. Y anteriormente en 1833, pero lo refiero al final. Cuestión, en 1845, claro, Inglaterra lo que quiere garantizar es el libre comercio. Pero nosotros recordamos que por entonces gobernaba el brigadier general Juan Manuel de Rosas. Y Juan Manuel de Rosas había planteado una ley que era una ley de aduanas y había que protegía a nuestra industria, o sea, levantaba aranceles aduaneros, protegía a nuestra industria de la avalancha de productos extranjeros que venían ingresando antes de su gobernación, dicta nuestra soberanía sobre nuestros ríos. Entonces, Inglaterra, conjuntamente con Francia, van a intervenir directamente sobre nuestro territorio y van a intentar de imponer por la fuerza, digamos, el libre comercio. Van a decir, bueno, los ríos de la Argentina son de libre navegación, por lo cual nosotros lo podemos navegar libremente y podemos, digamos, sacar nuestras mercancías y comerciar, ¿no? Al mismo tiempo hay una intención, marcan algunos historiadores, de segregar la Mesopotamia también, es decir, seguir con el proceso de balcanización, ¿sí? Es decir, seguir con esta segregación de nuestros territorios, pero lo que no contaban probablemente los británicos era con la defensa de Juan Manuel de Rosas y con la defensa, digamos, del pueblo argentino, ¿no? Hoy nosotros lo conocemos mucho más esto porque se dictaminó el feriado, pero era llamativo que la historiografía oficial solo le dedicara dos linitas a una batalla que es muy heroica, digamos, y es un puntal fundamental donde se asienta nuestra conciencia nacional, ¿no? La historiografía oficial le dedicaba solo dos linitas en un libro y encima equivocaba el día, ¿no? Pero como ustedes seguramente recuerdan, lo cuento muy brevemente, lo que aparece acá es, como toda guerra anticolonialista es, digamos, desigual. El país que quiere colonizar en general tiene más potencial militar, tiene más herramientas, como fue en 1806, 1807 y también acá. Lo que juega acá muy fuerte también es el ingenio de Juan Manuel de Rosas, que en un recodo del Paraná, que es la vuelta obligado, ahí por San Pedro, cruza embarcaciones con cadenas, ¿no? Cruza embarcaciones con cadenas y alrededor en las barrancas pone baterías, pone cañones y demás, ¿no? Entonces cuando vienen, digamos, los barcos invasores, se tienen que quedar parados ahí intentando destruir las cadenas para poder seguir su camino y desde los costados lo empiezan a bombardear. Digamos, es una resistencia heroica, uno de los que la lidera es Lucio Mansilla y fíjense la arenga que hace, dice: miradlos, allá los tenéis, considerad el insulto que hacen a nuestra patria al navegar sin más título que su fuerza las aguas de un río que corre por el territorio de nuestro país, pero no lo conseguirán impunemente. Tremola en el Paraná el pabellón azul y blanco y debemos morir todos antes de verlos bajar de donde flamea. Es decir, estaba ahí, digamos, se estaba ahí para dar una lucha para que digamos, los gringos no se la lleven de arriba, ¿no? El cantautor oriental Citarrosa dice algo así en una canción que es de La Vuelta Obligado, dice: ¿qué los parió a los gringos? Una gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, dice, ¿no? Cuestión, ahí lo que va a haber se lleva a esa expedición comercial, se la lleva al fracaso. Es decir, se lleva al fracaso el intento de imponer el libre comercio por la fuerza, tampoco se segrega, digamos, la Mesopotamia, y después va a terminar habiendo una victoria diplomática muy fuerte e importante, porque por dos tratados que hay,
se termina desagraviando el pabellón nacional con 21 cañonazos y demás, y también se dicta que los ríos interiores de nuestro país son de exclusiva navegación nuestra, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir? A medida que Inglaterra va imponiendo este orden semicolonial, también va teniendo injerencias militares, ¿no? Ustedes saben que en el 82 sería la quinta invasión británica en nuestro territorio, ¿no? Nosotros ya hasta ahí vimos 3, y la de 1833 serían 4, y la del 82 sería la quinta. Cuestión. Entonces, también me interesaba hacer referencia brevemente, y ahora 2, 3 cositas de la semicolonia y una referencia al 33, como para cerrar. Yo voy mirando el reloj, porque me marcaron 50 minutos, me dijeron acá esta cara de perro. Después de los 50 minutos largan a los perros acá, así que, pero solo se la agarran con el que está dando la clase, así que ustedes quédense tranquilos, no pasa nada. Cuestión. ¿Se aguantan un ratito más? ¿Sí? ¿10, 15 más o menos? ¿Entre 10 y 15? ¿Vamos bien? Bien. Bueno, cuestión. Me interesaba hacer una muy breve referencia, digamos, a 3 conocidas, digamos, patriadas sobre nuestro territorio de Malvinas, ¿no? Una es en el 64, donde Manuel Fitzgerald, digamos, aterriza con un avión, despliega la bandera nacional y entrega un documento donde reivindica los derechos argentinos sobre las islas, ¿no? Después vuelve al continente, cuentan las crónicas que es recibido con júbilo, recibido con festejos y demás. El mismo piloto 4 años más tarde, esta vez con un apoyo importante del diario Crónica, como ustedes saben, siempre junto al pueblo, también vuelve a tener un vuelo que vuelve a aterrizar en las Malvinas. Más conocido es el operativo Cóndor, allá en el año 66, gobernaba Onganía en la Argentina, una dictadura, ¿no? Cuando 18 jóvenes, entre los que más conocido creo que es Dardo Cabo, varios ligados a la Unión Obrera Metalúrgica, ¿no? Secuestran, digamos, entre comillas, un avión de Aerolíneas Argentinas que se dirigía a Río Gallegos y lo ponen rumbo a Malvinas, ¿no? Aterrizan en Malvinas, un aterrizaje medio complejo, y despliegan en el territorio 7 banderas argentinas, bautizan el aeropuerto como Rivero en conmemoración al gaucho Rivero y reafirman, digamos, la soberanía sobre nuestro territorio, ¿sí? Cuestión, yo decía esto como 3 patriadas, ¿por qué? Porque la memoria de Malvinas, yo coincido con lo que decía César al comienzo de todo, ¿no? Es decir, es permanente en el pueblo argentino, ¿no? La memoria sobre las Malvinas. No obstante, insisto, estas injerencias directas, militares de Inglaterra, lo que va a hacer Inglaterra fundamentalmente es volvernos una semicolonia, como ya lo dije varias veces, y ahí aparece, por ejemplo, voy a comprar 2 o 3 mecanismos, pues en función del tiempo, aparece la cuestión de la deuda. A mí me interesaba la deuda también en función de pensar la actualidad, porque hoy es uno de los mecanismos primordiales de dominación y sojuzgamiento de los pueblos dependientes, ¿no? Ustedes recuerdan que nuestro endeudamiento nace justamente en relación a todo este proceso, porque en el 16 nosotros nos habíamos declarado independientes del Reino de España y de toda otra dominación extranjera, ¿sí? No obstante, Gran Bretaña no reconocía nuestra independencia y encuentra en el gobierno de Rivadavia la posibilidad de ¿qué? De decirle, bueno, si ustedes contratan un empréstito con Gran Bretaña, nosotros le vamos a reconocer la independencia. Y así empieza la historia de nuestra triste deuda externa, ¿no? En 1824, Rivadavia contrata un empréstito con la casa Baring Brothers, ¿sí? ¿Y
es lo que pacta. Era un empréstito por 1 millón de libras esterlinas, es decir, para la época una guita, digamos, ¿no? 1 millón de libras esterlinas. ¿Se necesitaba ese empréstito? Scalabrini Ortiz, que estudia profundamente esto, dice que no se necesitaba. Pero dicen, bueno, tenemos que hacer unas obras, porque bueno, la deuda la vamos a invertir en infraestructura. Bueno, cuestión que Scalabrini se empieza a investigar a ver de este 1 millón de libras esterlinas que contratamos, cuánto llega efectivamente a nuestro país. Y Scalabrini se encuentra con que llega muy poca parte de ese 1 millón de libras esterlinas. Scalabrini se encuentra, dice que en dinero al país solo llegan 140.000 libras esterlinas. Habíamos pedido 1 millón, llegaron 140. ¿Cuándo terminamos de devolver ese empréstito, el de 1 millón de libras esterlinas? 80 años más tarde, es decir, en 1904. ¿Cuánto devolvimos? Algunos economistas dicen que devolvimos 8 millones de libras esterlinas, otros 10, 12, pero pongámosle si ustedes quieren 8. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué los datos? Porque digo, pedimos 1 millón de libras esterlinas, llegaron 140, las obras no se hicieron y devolvimos a lo largo de 80 años 8 millones de libras esterlinas. ¿Qué es lo que quiero decir? Eso es la semicolonia, eso es la dominación, eso es el drenaje de nuestras divisas, de nuestro dinero al extranjero. Ese es el techo que decía Manuel Ortiz Pereira, que yo había contado la frase hace un ratito, ¿sí? Ese es el comienzo de nuestra vida. Después va a ser, digamos, muchísimo peor o muchísima más entrega va a haber a lo largo de nuestra historia. Imagínense que en los últimos 40 años, digamos, pues si quieren tomar el periodo democrático, Argentina devolvió aproximadamente, pagó en concepto de deuda externa unos 450.000 millones de dólares. Cuestión que en el 83 debíamos 47.000 millones de dólares aproximadamente, digo los datos a grosso modo, y hoy debemos más de 200.000 millones de dólares. Pero en el medio pagamos 450.000 millones de dólares, prácticamente el PBI de la Argentina, creo que ahora bajó un poco estos años, pero digo, prácticamente el PBI de la Argentina, ¿no? Bueno, deuda, un mecanismo primordial del orden semicolonial, ¿sí? Otro mecanismo primordial del orden semicolonial es otro que también indaga muy fuertemente Scalabrini Ortiz, que son los ferrocarriles argentinos. Scalabrini Ortiz va a mostrar que los ferrocarriles argentinos, si bien se hicieron con dinero argentino, alguno vuelto en concepto de inversión, digamos, ¿no? Pero es trabajo argentino capitalizado a favor de Gran Bretaña, que vuelve como inversión, digamos, entre comillas, trazado por brazos argentinos también, pero bajo la injerencia británica. Basta ver el trazado y la forma que adquirieron esos ferrocarriles. En el cuadernillo que ustedes tienen para la clase está si mal no recuerdo, la imagen de cómo esos ferrocarriles confluyen todos en el puerto de Buenos Aires, ¿no? Es decir, son ferrocarriles que se están trazados como un abanico al puerto de Buenos Aires. ¿Y por qué estos ferrocarriles son del orden semicolonial? Porque son ferrocarriles en función de un modelo dependiente, agroexportador, comunican las provincias con la boca de salida al puerto de Buenos Aires, a donde Inglaterra. No son ferrocarriles para el fomento, para el desarrollo industrial, como pueden ser los ferrocarriles que trazó Estados Unidos, ¿no? Porque claro, Estados Unidos la guerra civil la ganó el norte, que quería la industrialización. O los ferrocarriles en Europa. Uno pueden hacer el ejercicio, ponen en Google, ¿no? Mapa de ferrocarriles europeos y van a ver un trazado muy diferente a los nuestros. Scalabrini mira ese mapa y dice, cuando uno mira ese mapa, se parecen a una gigantesca tela de araña metálica que aprisiona a la mosca que es la nación. Es decir, se parecen a una tela de araña que aprisiona a la mosca que es la nación, es decir, no dejan que la nación se desenvuelva, se desarrolle según su propio interés, sino que todo es en función del modelo dependiente de Inglaterra. También la imposición del libre comercio va a aparecer, digamos, como otro factor primordial del orden semicolonial, ¿sí? Que impide la posibilidad de desarrollo de un país, ¿no?
todos los países se desarrollaron a partir del proteccionismo. Inglaterra se desarrolló a partir del proteccionismo. Una vez que está desarrollado, le impone, digamos, la doctrina del liberalismo económico al resto del mundo como una forma de sometimiento. También aparecen las ideas, por eso Inglaterra va a instaurar periódicos en el Río de la Plata tempranamente. Para la década del 60 del siglo XIX, Inglaterra instala algunos periódicos. Claro, para contarte, digamos, las noticias según su óptica, ¿no? También Inglaterra va a desarrollar una diplomacia muy, muy fuerte, tipos un entramado de agentes que llegan al Río de la Plata. Muchos de esos agentes británicos, la historiografía oficial los pone como viajeros, como digamos, es un tipo que era un viajero, era simpático, le gustaba la naturaleza, pero varios de los cuales son agentes británicos, y va a cooptar en gran medida la clase dirigente a partir de los diferentes instrumentos culturales. Va a cooptar, y la clase dirigente en gran medida va a ser una clase dirigente pro-británica, podríamos decir, ¿no? Por eso acá se entiende este orden semicolonial. Anteriormente, entonces, a este desarrollo, o en paralelo a este desarrollo, en el 28 se había segregado Uruguay, se había separado, se había independizado de esa banda oriental. Artigas lo llaman para tener algún cargo. Artigas responde, yo ya no tengo patria. Y los británicos, que en ese mismo movimiento, y por otras cuestiones también, pero que no entro en función del tiempo, van a ocupar en 1833 el territorio que nosotros legítimamente habíamos heredado de España, ¿sí? España había dictaminado 28 gobernadores anteriormente a esto. Nuestro país, ya una vez que toma posesión del territorio, manda, algunos individuos a ese territorio. Hay alguna carta de San Martín que también hace referencia. El 6 de noviembre de 1820 se iza por primera vez la bandera nacional en el territorio, ¿sí? Los gobiernos nuestros ponen gobernadores, dictan leyes sobre la pesca, dictan diferentes disposiciones, ¿no? Y demás. Y después de todo ese desarrollo, digamos, en 1829 hay un decreto del gobernador Martín Rodríguez que fija la comandancia política y militar en las islas y lo pone a Luis Bernet como comandante. Bueno, después de todo ese desarrollo lógico de un país sobre un territorio que es suyo, en 1833, después de un ataque, yo esto lo tomo muy brevemente en función del tiempo y en función también de que hay varios compañeros que van a trabajar estos temas mucho más profundamente. Después de también de un conflicto que había habido con Estados Unidos, que se conoce como el incidente con la Lexington, que los Estados Unidos van ahí, destruyen, digamos, varias de las cuestiones que están en las islas y demás. Gran Bretaña va a ocupar en enero del 33 nuestras islas Malvinas, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, Inglaterra tiene todo este papel, todos estos papeles, digamos, despliega con respecto a nuestro continente y en particular con respecto a nuestro país, ¿no? Entonces, en el país semicolonial, dos, tres cositas y cierro, en el país semicolonial se nos enseña a pensar a contrapelo de las necesidades del país. Por eso es necesario, para pensar según nuestro propio interés, según nuestras propias categorías, es romper, y para pensar Malvinas, es necesario romper la mentalidad colonial que nos impuso la colonización pedagógica, ¿sí? Porque claro, nosotros fundamentalmente
somos, insisto, un país semicolonial, dependiente, es decir, tenemos una cuestión nacional irresuelta y somos parte de una gran nación inconclusa. ¿Sí? El pensamiento colonial nos enseña a mirarnos como ciudadanos de segunda, nos enseña a odiar o a denigrar lo que somos. Jauretche decía, el pensamiento colonial lo que impone es la autodenigración de lo propio, que nosotros mismos nos autodenigremos, ¿no? Entonces, la dominación sobre Malvinas se asegura por las armas, como en todo territorio colonial. No obstante, la colonización pedagógica en el caso de Malvinas no deja de cumplir un rol también fundamental, porque la mentalidad colonial nos impone la idea de la imposibilidad de recuperar ese territorio, ¿sí? Es decir, así a esto lleva la pedagogía colonial y la falsificación de la historia que hizo nuestra clase dominante, ¿no? En Malvinas se manifiesta crudamente esa falsificación de la historia, ¿no? La desmalvinización en gran medida es comprar el relato sobre Malvinas de Gran Bretaña, ¿no? Nosotros compramos, digamos, el relato inglés, romper con este esquema de pensamiento colonial resulta entonces fundamental para derribar la desmalvinización, para reencontrarnos, como hacían referencia los compañeros, con los héroes de Malvinas. Insisto, para la desmalvinización entonces es fundamental romper el aparato cultural colonial, reencontrarnos, pensar nuestras problemáticas a partir de un criterio propio, revalorizar, digamos, la gesta heroica de Malvinas, reconstruir la conciencia nacional latinoamericana dañada por las potencias imperialistas, ¿no? Ese daño de las potencias que busca adormecer el reclamo sobre la soberanía nacional. No obstante, ese adormecimiento, podríamos decir nosotros, del gigante malvinero es solo aparente, evidentemente, porque la memoria de Malvinas se mantiene viva, y se mantiene viva en las tradiciones populares. Viene por lo bajo, viene creciendo, podríamos decir, como una semilla, ¿no? Y de la mano de la ruptura de la dependencia y de la mano de pensar la necesidad de la emancipación integral como nación y de lograr esa emancipación integral como nación, seguramente la bandera de la patria va a volver a flamear sobre ese territorio. Para terminar, termino con una frase de un historiador argentino que se llama Salvador Ferla, que dice algo así como: la anglofilia va unida a la autodenigración y estas manifestaciones de alienación cultural están conectadas a los planteos económicos que nos asignan el rol de factoría y a la conducta de estos personajes de utilizar su influencia en los factores de poder argentinos para servir intereses extranjeros. Muchas gracias.